Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Tenemos el gusto, el honor de saludar, es la primera vez que podemos conversar con él, al maestro Horacio Muñoz Alvear. Él es un investigador de temas como el Medio Oriente, como la nueva gobernanza mundial, como los planes que tienen las élites vía, por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos, etcétera. Les saludamos, lo saludamos de veras con un gran placer. Maestro, qué honor estar con usted. Para mí, especialmente también es un honor conocerlo. Ya, he escuchado muchas veces también su programa y también leído sus artículos de su periódico digital, el cual resulta muy interesante. Y eso hace ver que tenemos muchos puntos en común con respecto a la mirada hacia lo que es la gobernanza mundial a la cual estamos siendo dirigidos, como usted bien dijo ahí en la introducción. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a estar en esta posición, digamos, de expectante. Y también, más que expectante, yo diría resistente también. Así que podemos usar la palabra de resistencia. Definitivamente, maestro de resistencia. ¿Considera usted que la agudización de la crisis en Medio Oriente tiene que ver con la gobernanza mundial que preparan las élites conforme, por ejemplo, a los planes esbozados por gente como Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos? ¿Hay alguna conexión o no la ve usted así? Sí, indudablemente hay una conexión, porque tenemos que decir nosotros de que no nos olvidemos que el señor Klaus Schwab era discípulo, alumno de Henry Kissinger, que fue uno de los fundadores del Foro de Davos, por allá por la década de los 60. Entonces, indudablemente que todo esto está imbricado una cosa con la otra. Y el Oriente Medio juega un papel importante en el Foro de Davos, porque el Oriente Medio es digámoslo así, una cuna de grandes reservas energéticas para abastecer a la gran industria, ¿cierto? A la gran maquinaria de lo que habla también Schwab, del control de todos los centros energéticos. Y justamente ahí juega un papel fundamental los Estados Unidos. Y bueno, su bastión, su marioneta, su títere, que es Israel, en ese aspecto. Porque no nos olvidemos nosotros que el comandante en jefe de la OTAN, ¿cierto? El señor Clark, tiempo atrás, él hablaba que dentro del nuevo orden mundial basado en reglas. No nos olvidemos que el señor Biden constantemente repite esta palabra. Tenía que ver justamente con el reordenar el Oriente Medio. Entonces habría toda una lista de países que había que invadir y reordenar. Entre ellos estaba Libia, estaba Siria, estaba Irak, está Yemen, y finalmente como fruta de la torta, Irán. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo con respecto a lo que se está haciendo en el Oriente Medio, basado justamente en esto, en el famoso nuevo orden mundial basado en reglas, que también está basado, por cierto, en las directrices de la UEFA, del foro de Davos, el grupo de Bilderberg, que también están imbricados, conectados. Y por lo tanto, por eso que en este momento vemos a un Medio Oriente tan convulsionado, porque justamente esa es la zona que se pretende reordenar con respecto a la geopolítica. Tenemos que acordarnos de la frase de la señora que fue ministra de Relaciones, digamos, internacionales, ¿cierto? Madeleine Albright,
que decía que para llevar a cabo este renacimiento en el Medio Oriente iba a causar grandes dolores, tremendos. Y lo mismo decía después la señora también, esta otra que también fue, digamos, ministra de Bush, de que era necesario que el Medio Oriente tuviera dolores de parto, lo cual iba a producir indudablemente terribles, digamos, digámoslo así, abiertamente, genocidio y masacre, como la que nosotros estamos viendo ahora. Porque la primera guerra del Líbano, no, digamos la segunda guerra del Líbano, cuando se estaba atacando al Líbano por parte de Israel, que mató a muchos niños y mujeres, ella dijo, ¿cierto? No, dijo, la verdad es que esto tiene que pasar porque esto va a ser un dolor de parto, porque vamos a dar a luz un nuevo Oriente Medio reordenado. Y ese es el proceso que estamos viendo y que sigue hasta el momento, hasta el día de hoy. Maestro, cuando usted habla de ingentes reservas de no sé, energéticos, por ejemplo, ¿se refiere usted concretamente a petróleo y gas? Me refiero justamente al petróleo y al gas. Porque por más que hoy día los señores del Foro de Davos estén en un proceso de llevar adelante todo un aspecto de cambiar la matriz energética, pero aún así no pueden hacerlo. Recordemos nosotros que el señor Biden había liquidado las reservas petroleras que tenían los Estados Unidos, más de 500 millones de barriles, y que ahora los volvieron a restaurar. Entonces, y todo este proceso que se lleva de la apoderación del Medio Oriente, de producir un caos también, por otro lado también tiene un objeto económico, que hace que, cierto, que Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo, increíble, a través de los fracking, que nosotros lo hemos escuchado. A través de eso Estados Unidos tiene la mayor producción de petróleo. Es increíble, pero cierto. Entonces, ya ante una guerra tremenda como la que se quiere llevar en el Medio Oriente, indudablemente que va a ocasionar un tremendo sobresalto a todo el mundo con respecto al proceso, a lo que es el trasvasijo de todo lo que son las energías petroleras. Porque al estar en conflicto, al estar en una guerra, indudablemente que la producción va a bajar tremendamente. Y por lo tanto, uno de los que más van a sufrir todo esto van a ser los países de la periferia, como el caso de nosotros, que estamos pagando un, un petróleo carísimo. Entonces, imagínense lo que va a significar eso. Y si Estados Unidos va a vender ahora su petróleo, lo va a vender mucho más, lo va a vender por lo menos arriba de $100 el barril, que es lo que se está viendo, que para allá va. Entonces van a ver, eso es lo que se está jugando también, además de todas las otras perspectivas geopolíticas de la cual nosotros hemos estado conversando y hemos estado hablando. Eh, Maestro, ¿podemos repasar brevemente? ¿Nos podría hacer el favor de explicarnos individualmente la importancia de los países involucrados? Los voy a enumerar. Obviamente, Palestina, Líbano, Siria, Yemen y, por supuesto, Irán. ¿Qué papel juegan cada uno de estos países en la ecuación de la nueva gobernanza mundial? Bueno, tendríamos que decir que lo que conecta a todos estos países es justamente que son poseedores de grandes y enormes reservas de petróleo y de gas. Ese es uno de los puntos principales. No nos olvidemos nosotros que frente a las costas de Gaza existen unas enormes reservas de gas y que justamente ya se venían negociando desde el año 2006 y quizás mucho antes, hasta con Arafat también. Pero estaba ahí el pero, de que esas enormes reservas de gas que existen en la zona, Israel, ¿cierto? Y las grandes compañías anglosajonas estaban dispuestas a que no fueran explotadas por los palestinos. Entonces daban, como se dice, mataban varios pájaros de un solo tiro con respecto al caso de Gaza, en este caso, ¿cierto? De la Palestina, que expulsaban a todos
eliminaban al posible Estado palestino, lo hacían ver como no posible. Entonces, de esa manera podrían ellos optar a la enorme riqueza que está ahí, frente a las costas de Gaza. Y por otro lado, el caso del Líbano va por lo mismo. En el plano geopolítico, indudablemente que Gaza habla del delirio que tienen los rabinos sionistas de extender el Eretz Israel, donde ellos hablan abiertamente de que el Líbano, una parte del Líbano, es parte del Eretz Israel, así como también del Éufrates en Irak, una parte de Siria. Por eso que Israel, el Estado sionista, no tiene frontera. El año pasado se había llevado una conversación entre el Estado libanés, que es un Estado mal que mal, aunque fallido, pero es un Estado, frente a sus costas también. Hizo una negociación con el Estado de Israel por las enormes reservas de gas que se encontraban en esa zona. Y en el día de ayer salió a dar un comunicado, fuera de todo el conflicto que estamos viendo nosotros en este momento, de que Israel, ese tratado que había hecho con el Líbano, de hacer una división de lo que era el territorio marítimo sobre las explotaciones de gas, ellos las declaraban nulas y de nulidad absoluta. Entonces, lo que quiere decir de que la guerra del Líbano, además de estar implicado de que Israel quiere ir más allá de su frontera, remodelando un poco y recabando todo lo que los famosos rabinos hablan del famoso Eres Israel. Además de eso, es apropiarse plenamente de todas las riquezas de gas que existen frente a las costas del Líbano. Entonces, por eso que el ministro de Energía de Israel salió haciendo esa declaración. Después que fue un mediador norteamericano que lo sentó a los dos países a la mesa, tanto al Líbano como a Israel, para llevar a una conversación de la limitación marítima y también de los pozos gasíferos encontrados en esa zona. Y ahora sale a decir el Estado sionista a través de este ministro de que el tratado que se ha hecho con el Líbano queda nulo, de nulidad absoluta, lo cual significa que esto va mucho más allá. Y lo mismo podríamos decir de Siria. En Siria también hay enormes cantidades de petróleo. Inclusive está dentro de la ruta de la seda de China. Entonces usted ve cómo va saltando todo el proceso geopolítico. Entonces al tomar posesión de Siria y de otros países, se anula todo lo que es la ruta de la seda, de lo que está haciendo China, para llegar, digamos, todo su trasvasije de recursos. Entonces ahí también, y tenemos que decir que en el norte de Siria ya es ocupado por los Estados Unidos, con la ayuda de los kurdos, de los Peshmerga, de los kurdos, que del señor Barzani, ¿ya? Que es un títere de los norteamericanos y también de Israel, autor de grandes crímenes, genocidios como los yazidíes, ¿ya? Donde, por eso en el 2014 ellos masacraron a 10.000 yazidíes, 10.000, y llevaron 6.000 mujeres jóvenes, niños jóvenes, y los vendieron como esclavos por los diferentes países árabes que practican todavía aún la esclavitud, porque estos países todavía están en eso, en la esclavitud, y los vendieron. Y hay una investigación de las Naciones Unidas que no avanza, o sea, están en la mayor impunidad. Y Barzani fue justamente uno de los principales, digamos, autores de que le dio la impunidad y la complicidad junto al Estado Islámico, que fue el que masacró a toda la comunidad de los yazidíes. Para decirle a nuestros amigos espectadores, ciertos auditores, los yaziríes es una secta religiosa que practica el zoroastrismo, que es una religión milenaria, porque tienen ellos más de 2.000 años de existencia, y ahora siguen conservando. Es una comunidad pequeña, no muy grande, tiene alrededor de 600.000 adeptos, ¿ya? Y la mayoría de ellos son, étnicamente son kurdos, ¿ya? Pero kurdos no musulmanes. Entonces el Estado Islámico los veía a ellos como satánicos, como diabólicos. Y la única forma de llevar a cabo la limpieza era exterminarlos. Por eso veíamos fotos degollándolos, haciéndolos pedazos de distintas maneras. Y no solamente los yazidíes, sino que también la comunidad de los asirios, que también es una secta cristiana que practica un cristianismo tipo ortodoxo, antiguo,
que también fue atacado, que los crucificaban, después de estar crucificados los degollaban, les abrían el abdomen. Entonces, todo esto hecho por el Estado Islámico. Y el Estado Islámico hacía todo esto con la complicidad de los Estados Unidos, con la complicidad de Israel, con la complicidad de los kurdos, de los actuales kurdos, el señor Barzani, que es el actual dirigente, digamos, del Kurdistán, que ha llevado a cabo todos estos procesos. Entonces, en Siria, como estaba diciendo, Estados Unidos ocupa toda una gran parte del norte de Siria, que está sentado en petróleo y que están explotando el petróleo, porque cientos y cientos de camiones se mueven hacia Irak con el petróleo que le roban, digamos, a Siria, y con la complicidad de los kurdos, que son los grandes actores de la zona y que son aliados, en este caso, de los norteamericanos y de los israelíes. Entonces, por eso Siria es importante y por eso que están asentados las bases militares en Siria en forma totalmente ilegal, porque ellos entraron a Siria sin que el gobierno de Assad los hubiera invitado, como el caso de Rusia, que Assad invitó a Rusia a que fuera a Siria. En cambio, pues, los norteamericanos no, ellos simplemente entraron y establecieron sus bases. Y lo mismo estamos diciendo de lo que está pasando en Yemen, una guerra que tiene cuántos años de masacre. Ese pueblo está masacrado, pero tremendamente. Primero lo masacraron los árabes, porque justamente Arabia Saudita quería que Yemen fuera manejado como un satélite, digamos, de ellos, pero resulta que por otro lado aparecen estos grupos, ¿cierto? Disidentes, los famosos hutíes que le llaman, y que son una especie de chiitas, sunitas, van por ahí intermedio, pero que en esta paradoja, ¿cierto? Aparecen como aliados de Irán. Entonces también ahí Yemen tiene unas riquezas mineras, pero extraordinarias, extraordinarias. Entonces ese es el apetito que hay también sobre Yemen. Bueno, es lo mismo de Libia. Libia está sentado en petróleo, exactamente lo mismo, sentado en petróleo. Bueno, Gaddafi desafió todo eso y eso le costó la vida, indudablemente. Entonces, todos estos países tienen ese hilo indicador que es tener sobre su subsuelo enormes, pero enormes recursos de petróleo y de gas, que, eh, que, que realmente los anglosajones quieren tener posesión de todo eso. Y todo esto lo revisten con aspectos geopolíticos, con aspectos religiosos, y de lo que menos tienen es eso, en mi punto de vista. Maestro, también a China le interesa el petróleo. China requiere al día de 16 millones de barriles, pero solo produce 4 millones. Entonces, el petróleo de Medio Oriente le significaría, el dominio total de ese petróleo le significaría muchísimo poder en su guerra económica contra Estados Unidos. Claro, Sin embargo, hay una paradoja, porque la actual China no sería lo que es sin Kissinger y sin los supracapitalistas los socios. anglosionistas. O sea, no sería. Pero hoy vemos que China le disputa el liderazgo económico, comercial, financiero a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿la rivalidad entre China y Estados Unidos, la Unión Europea, eh, el Reino Unido, en fin, es una rivalidad, ¿la considera usted una rivalidad cierta o simplemente es una apariencia para que el anglosajonismo que hizo crecer a China, finalmente también vía China logre dominio en el mundo? Bueno, como usted bien decía, los orígenes del comunismo, de los países comunistas, China y tanto la Unión Soviética, son creaciones de los anglosajones, a través, indudablemente, de los sionistas, porque los grandes banqueros están detrás de las dos creaciones, de la URSS y también de China.
No nos olvidemos que uno de los primeros capitoste bancarios que fue a entrevistarse con Mao Zedong, y que Mao Zedong le expresó agradecimiento por todo el apoyo que le había dado, fue la cabeza de la casa Rothschild, fue uno de los primeros. Entonces, yo creo que solamente hay que ir a YouTube, que todavía están algunos fragmentos que están ahí de fotografía y de videos, cómo es recibido Rothschild en estas reuniones con Mao Zedong, y donde Mao Zedong expresa eh, la gratitud hacia la casa Rothschild por su ayuda. Y los mismos símbolos también tenemos que ver, que los mismos símbolos de las banderas rojas están tomados justamente de la casa Rothschild de la década de los años 1700, 1800 de Alemania, y que se mantienen los símbolos. Y ahí están. Por eso que Mao Zedong después llegó a grandes acuerdos con los norteamericanos que se procesaron en el año 1972. Ahí culminó este proceso, cuando fue el señor Nixon a visitar China. Y ahí tenemos todos los medios, todas las informaciones respectivas. Y se hicieron estos grandes acuerdos de que China iba a recibir toda la ayuda tecnológica, toda la ayuda financiera de parte de la banca norteamericana y de sus grandes empresarios para hacer grandes a China. Entonces, si partimos desde ahí, hacemos ver que China está imbricada en forma total y absoluta dentro del engranaje, dentro del mecanismo financiero bancario global de la Casa Rothschild. Y al mismo tiempo está muy imbricada con el este, señor Finn, ¿cierto? Larry Finn, Larry Finkelstein, dicen que es el nombre. Entonces, que maneja BlackRock, una de las casas de inversiones más grandes que hay en este mundo, que maneja más de 20 billones de dólares, junto con Avanguard. Entonces, China no sería nada sin ellos. Entonces, en este momento, BlackRock tiene grandes alianzas económicas con China. Y el modelo chino le encanta. A ellos les encanta el modelo chino. La estructura, el, el, el control social, ese es el modelo que ellos quieren. Incluso cuando en el año 2000 se estaban realizando en las Naciones Unidas estas reuniones del medio ambiente, ahí salía una señora, la señora Cristina, que creo que es su nombre, Cristiana, creo que se llamaba, diciendo de que el modelo que a las Naciones Unidas les gusta es el modelo chino, es la gobernanza china. Entonces, ese es el modelo que buscan los grandes bancarios, ese es el modelo de ellos. Entonces, eso hace ver de que estas confrontaciones son confrontaciones al interior del sistema, digámoslo así, al interior del sistema, por ver quién lleva la batuta con respecto al proceso que se quiere realizar. Y las casas Rothschild y los grandes banqueros juegan en todas las instancias. En este momento vemos una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero el banco de, de Rusia, las grandes compañías rusas, están muy imbricadas con BlackRock, muy imbricadas. Es así. También otro ejemplo que quiero dar al respecto. Por ejemplo, los mismos rusos decían, esto de la guerra se podría terminar rápidamente si Rusia da un golpe feroz inmediatamente. ¿Y qué decía la gente en los diarios? ¿Por qué Rusia no bombardea, no destruye todas las centrales y todos los puentes, carreteros, ferrocarrileros que están en el río Níper, el famoso río Níper? ¿Por qué no lo destruye? Decía. Están ahí. Ahí pasa toda la logística de Ucrania, en trenes y vías carreteras. Inclusive tienen grandes centrales hidroeléctricas que están construidas ahí también, que Rusia las podría destruir completamente, pero no lo ha hecho. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué no lo ha hecho? Porque todos los territorios agrícolas enormes que están alrededor del río Níper pertenecen a la casa Blanc, ¿no? ¿En base a qué? En base a todas las platas que se le han entregado a Ucrania para su guerra contra Rusia. Entonces están hipotecadas. Entonces Rusia no las ha tocado.
Entonces la misma población rusa dice, bueno, ¿y por qué no se toca? ¿Qué ocurre? Ahí está el asunto. Entonces, estas guerras son intersistémicas, como dicen por ahí, y que al final los banqueros son los que van a disfrutar de cualquier bando que gane el conflicto. Ellos van a estar ahí, porque las grandes deudas van a ser con esos grandes fabricantes también de armas, ¿cierto? Como Estados Unidos. Y que también las mueve BlackRock. Es increíble, pero eso es. Eso es. Así que, por lo tanto, esta guerra, este conflicto que vemos entre China y Estados Unidos, Rusia, Ucrania, es un conflicto que yo le digo intersistémico, para ver quién puede manejar finalmente, quién se puede colocar a la cabeza de este proceso que se está llevando a cabo y que está siendo bendecido por las grandes casas bancarias. Ellos lo bendicen. Ellos están como arriba, están sobre. Comunistas, masones, que dirigen todo esto obedecen, y sionistas, nosotros sabemos que obedecen a una sola directriz, a uno solo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, visto desde esa forma, podríamos pensar que a nivel de los gobiernos, el gobierno ruso, me refiero concretamente al presidente Putin, el gobierno chino, me refiero a Xi Jinping, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden, me refiero al presidente de Francia, Macron, Macron. etcétera. Ellos seguramente están al tanto de, es más, Macron trabajó para Rothschild, ¿no? Fue un agente Rothschild. Pero debajo de esas cúpulas se mueven funcionarios altos y funcionarios intermedios que quizás actúan en la convicción de que ellos son los que toman decisiones soberanas sin darse cuenta de que hay hilos que los manejan desde arriba. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de ahí vienen las grandes decisiones. Por ejemplo, cuando vemos el caso de los Estados Unidos, cuando estuvo 20 años en Afganistán, no pudieron hacer absolutamente nada. No pudieron aprovechar las grandes riquezas mineras que estaban ahí, en Afganistán, por por el conflicto que, con los talibanes, todos los movimientos radicalizados islámicos que estaban. Y finalmente se fueron, así, arrancando, pero nosotros fuimos testigos cómo los aviones salían, ¿cierto? Y los soldados arrancaron. Y después los talibanes hicieron grandes convenios en Qatar, previamente. Previamente a esto, se habían reunido en Qatar, bajo justamente la égida ordenada en ese tiempo, en el gobierno de Donald Trump, que se llegó al acuerdo en Qatar, que tenían que irse. Entonces, Rock no podía llevar a cabo procesos, las industrias mineras, por el conflicto, por estar los norteamericanos ahí metidos. Pero ahora los talibanes han hecho grandes negocios con los chinos. Entonces los chinos quieren construir en Afganistán una gran carretera, una gran vía ferrocarrilera. Entonces, para llevar a cabo la explotación de los grandes minerales que están ahí, que no pudieron hacer los norteamericanos, pero que sí ahora lo van a hacer los chinos. En la prensa hemos visto innumerables fotos, ¿cierto?, de los ministros de Economía, de los ministros de Relaciones Exteriores del gobierno chino, con los principales capitotes de los talibanes, firmando tratados. Y justamente detrás de toda esta maquinaria de China, a través de todo esto, hay unos bancos internacionales que tiene China, que es enorme de grande, el banco, no me acuerdo exactamente su nombre, pero que es equivalente al Banco de los Pagos Internacionales, para que más o menos calibremos cierto el tamaño. Y que estos tienen grandes inversiones ahí en ese banco, BlackRock, BlackRock está ahí, en esos grandes bancos chinos, y son los cuales van a hacer las inversiones en Afganistán para llevar a cabo la gran explotación de la minería. Entonces Estados Unidos no lo pudo hacer, dije, el gobierno norteamericano, lo va a hacer China.
y con grandes capitales de ese gran banco internacional que ellos tienen, que también tiene grandes recursos que están ahí, de BlackRock y de Vanguard. Entonces, y se van a llevar a cabo estos procesos sin ningún problema. Es que hay una constante, maestro. A Estados Unidos no lo dejaron ganar la guerra de Corea y China se quedó con la mitad de la península de Corea. A Estados Unidos no le dejaron ganar en Vietnam y Vietnam quedó en la esfera china. A Estados Unidos le impidieron ganar en Afganistán y ahora Afganistán, el Talibán, como usted lo dice, es socio de China. Eh, Todo parece indicar entonces que la cúpula de la cúpula, BlackRock, por ejemplo, se decantará más por el modelo chino que por el modelo supracapitalista sionista occidental. Y que para que eso ocurra, no pasarán muchos años. ¿15 años? ¿20 años en lo sumo? No sé, le pregunto. Menos, yo creo que menos. Yo creo que en 10 años, más o menos, creo yo, que vamos a estar todos dentro de un modelo de gobernanza china. Las mismas Naciones Unidas ya han dicho que el modelo norteamericano, que es la democracia liberal, no es funcional, no es funcional al nuevo tipo de gobernanza que se busca. Incluso el mismo modelo de la Agenda 2030, transformado ahora en Pacto para el Futuro, ¿cierto? 2045. Participó en su redacción China. China es uno de los grandes participantes en la redacción de los 27 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Porque si bien ellos no están con la ideología de género, que ellos la cuestionan, pero todo el resto de lo que está ahí en la Agenda 2030, de lo que se proponía, eh, son proyectos dictatoriales, son proyectos totalitarios y que están justamente mirados hacia el modelo chino, porque es un modelo centralizado donde se toma centralizadamente una decisión política de que se lleva a cabo. En cambio, el modelo demoliberal es más complicado. Por lo tanto, para estas grandes oligarquías, el modelo demoliberal ya es anticuado, ya no está de acuerdo a los procesos que se necesitan. Por eso que el modelo chino es el modelo, como se diría por ahí, es el modelo tecnocrático que se necesita. Y principalmente la principal herramienta, el control social. Todos sabemos que en China funciona así. Hay millones de cámaras biométricas que le está leyendo hasta los labios. Lee hasta los labios. Y sabe lo que usted está diciendo, lo que usted está hablando. Y por otro lado, que todo se hace a través de transferencias con celulares, con tarjetas. Ya es poco el efectivo que los chinos usan. Por eso que Klaus Schwab habla de que ese modelo es el modelo del futuro. Y llama la atención, ¿cierto? Cuando Klaus hace algunas conferencias, la hace desde su oficina y atrás, puesto en un gabinete, ¿cierto? De sus libros, aparece una estatua de Lenin, que quiere decir mucho. Y que él ha dicho varias veces que él es admirador de Marx y de Lenin, y lo ha dicho. Cuando estuvo en la década del 70, ¿sí? Más o menos, estuvo en Brasil con este obispo rojo que le llamaban, ¿cierto? El cámara. Le decía de que si él tendría que haber sido marxista, haber sido leninista. Así que por lo tanto todo el discurso que hacía Cámara, él lo hacía de él. Cámara fue uno de los principales personajes que desarrolló la teología de la liberación, de los sabe. Y que fue invitado también a exponer al foro de Davos, a exponer toda la armonía que debía haber
con respecto a una nueva visión del capitalismo, cuyo proceso después desarrolló el actual Papa, ¿ya? Cuando invitó a todas las casas bancarias, ¿cierto? La casa Rothschild, la casa Rockefeller, y a todos otros millonarios para llevar adelante un proceso que él denominaba capitalismo amplificado, Sí, también le eh, llaman capitalismo inclusivo, inclusivo, capitalismo inclusivo. que es el Entonces ahí estamos modelo. viendo que el modelo, por eso es que el Papa le da su bendición a la Agenda 2030. Acuérdense que el 2015 él fue a inaugurar el Foro de las Naciones Unidas cuando se proclamó la Agenda 2030. Y después, posteriormente, y después sacó al mismo tiempo una encíclica. Yo no soy tan experto en encíclica, pero sacó justamente una encíclica que tiene mucho que ver con la posición de la Agenda 2030 y su mirada ecoambientalista. ¿Ya? Sí, 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 Francisco es un activista de los Rothschild, de los Rockefeller, de los Soros. Bueno, abiertamente habla de la sociedad abierta. Recién, Francisco, hace algunas semanas, estuvo Indonesia, en Indonesia, maestro, en Indonesia, y allí firmó un acuerdo con un líder musulmán y habló de la sociedad abierta, así con todas sus letras, ¿no? claro. Entonces, maestro, ya en la recta final, que ojalá y estas charlas se puedan repetir, yo se lo pediría, se lo pido. Conforme a lo que usted ha expuesto y a las reflexiones que ha motivado en un servidor, la actual crisis en Medio Oriente pareciera correr por dos vertientes. Una, mm, permitir que Israel se ensanche conforme al plan del Gran Israel que diseñó, por ejemplo, Jabotinsky por ahí de los años 1920. O sea, que Israel sí se ensanche y eso sería a costa de Líbano, a costa de Siria, a costa de, por supuesto, de Palestina Irak, y de Irán, porque Irak. considero que Irán es lo que más les preocupa. Y una vez logrado esto, dejarían solo al operador que se llama Benjamín Netanyahu, ya que haya cumplido con su misión, llamémosle así, le voy a poner entre comillas, profética, premesiánica, dejarlo solo para que llegue un nuevo gobierno en Israel que se ponga a las órdenes de Pekín. ¿Cómo ve usted esta hipótesis de trabajo? Claro, es una hipótesis muy plausible. Y al mismo tiempo que Israel, como dice usted, ampliar sus líneas fronterizas para formar el Gran Israel, eso hace también que el poder, ¿cierto?, de las casas bancarias norteamericanas, de las casas sionistas, como Rothschild, Rockefeller y otros más, tomen el control absoluto de toda la riqueza energética del Medio Oriente. Porque al expandirse Israel, al tomar parte del Líbano, se quedaría con todas las reservas de gas que están en el mar Mediterráneo, de las cuales yo hablé de que ya el ministro de Energía israelí salió diciendo que el tratado que se había hecho con el Líbano quedaba de nulo y de nulidad absoluta. Entonces ya está clarito hacia dónde apunta todo. Fuera de Gaza, todas las reservas que están en Gaza. Y las reservas en Siria, que están en el norte de Siria, que están siendo ocupadas por Estados Unidos, que está jugando a la vez para profundizar el Eres de Israel, porque justamente en la zona donde está ubicado Estados Unidos es la mirada que tiene el sionismo para abarcar su línea fronteriza. Y lo mismo pasa también bueno, con el Líbano, de lo que nosotros ya hablamos, y también de perspectiva hacia Siria, por el norte de Siria, tomar también Irak.
porque el gran Israel de Jabotinsky, como dice usted, era llegar hasta el río Éufrates, y el Éufrates está en Irak. Entonces, esa es la misión que tiene Israel, pero que es una visión geopolítica que está también de acuerdo al interés que tienen las casas bancarias, ¿cierto? Y norteamericanas también, que están muy implicadas unas con otras, para reordenar. Por eso ellos hablan el gran reordenamiento del Medio Oriente, y que causará dolores de parto, decía la señora Albrecht, y que se tienen que morir en miles o millones, es el precio, aparece, es el precio. Ellos lo dicen así, con todas sus letras. Entonces, al punto es que y China justamente acá está siendo observador solamente en esto. China no dice nada. Israel tampoco habla contra China, porque toda la tecnología que China está desarrollando, la está desarrollando en conjunto con el Estado de Israel. El Estado de Israel también, con China, tienen el desarrollo de todas las armas tecnológicas. Están trabajando mucho. Entonces, por eso que Israel es parte del proceso también de China. Bueno, e Irán también tiene su geopolítica, que es llevar a cabo, ¿cierto?, en el Medio Oriente. Por eso que el conflicto que se tiene, que también es un conflicto metafísico además, porque Irán quiere tener una confederación o federación de países islámicos teocráticos desde la perspectiva de mirada chiita, que es lo que también ellos buscan también. Y disputar así con los sionistas y con la banca, con la cual tiene también muchas conexiones, porque hay conexiones entre Irán y los Rothschild también, de la misma manera, hay conexiones. La actual casta gobernante iraní no quiere llegar a una guerra completa con Israel, no desea una guerra. Y por eso que en Estados Unidos los gobernantes norteamericanos también piensan que no es bueno una guerra, porque separaría todo el proceso y, bueno, y quedaría todo un tremendo problema. Entonces no es bueno que se lleve adelante, porque la casta gobernante en este momento de Irán quiere llegar a esos acuerdos también. No tenemos que olvidar, por ejemplo, que uno de los gobernantes más antioccidentales, más anti-israelí, era Mahmoud Ahmadinejad, que justamente la casta gobernante lo segregó a él y a su partido y a toda su gente. Los metieron presos, no pueden participar en las elecciones. En esta última elección, Ahmadinejad no le fue permitido participar, porque él es el verdadero disidente que hay ahí en Irán. Y las castas gobernantes que hay actuales quieren llegar a acuerdos con los Estados Unidos, más allá de lo que nosotros aparentemente estamos viendo, una tremenda, enorme enemistad. Entonces, eso es lo que estamos viendo, de que Israel está muy imbricado también en el proyecto de China, porque el proyecto de China es el proyecto, digámoslo así, de los grandes banqueros. Es el proyecto final también de las naciones. Así que eso sería lo que podría yo, eh, digamos, decir. Y no faltaría un servidor a la verdad al señalar que los grandes banqueros, bueno, tienen su corazón puesto en Israel. No sé si su corazón ideológico, pero sí su corazón financiero. Y puede ser que hasta los dos, porque el ideológico justifica el financiero y el financiero justifica el ideológico, ¿no? ¿Sí? Es una cosmovisión, ¿sí? Es una cosmovisión, es Una un actuar, es una ética. cosmovisión. Entonces, claro, eso es eso lo que se está ahí, eso es lo que nosotros estamos viendo. Y ellos están muy bien puestos en desarrollar la Agenda 2030, la Agenda 2045, que detrás de ella está el Foro de Davos, está el Grupo Bilderberg, y bueno, ahí lo tenemos clarito hacia el objetivo final. El objetivo final es simplemente la gobernanza, ¿cierto?, global bajo un modelo tipo chino. Y para allá apuntan todos los datos.
Pero yo siempre digo que para el vivo aún hay esperanza, porque hay un texto bíblico que está en los proverbios del rey Salomón, que dice, eh, para el vivo aún hay esperanza, porque más vale un perro vivo que un león muerto. Entonces, lo que yo digo siempre, el agua la podemos detener con enormes, enormes, enormes represas, pero siempre el agua va empujando hasta que rompe un pequeño edificio y puede pasar y destruirlo. Así que parar la libertad del hombre, la libertad de los pueblos, de esa manera como ellos quieren hacerlo, eh, es complejo y también difícil por la forma de ser del hombre y de su libertad. Eso es lo que no menos yo pienso. Totalmente de acuerdo. Maestro, entonces me quedo con que paralelo al proyecto del ensanchamiento imperialista de Israel en el Medio Oriente, corre otro interés de mediano plazo, que es el de provocar una crisis energética que eleve los costos, que signifique ingentes ganancias para los consorcios como BlackRock o como las petroleras, como las gasíferas, etcétera, y que a la vez vaya preparando el terreno para que después China negocie con el gran Israel, que formalicen o que ensanchen sus alianzas y que entonces el modelo de gobernanza china no solo se aplique en el Asia lejana, sino también en Medio Oriente, en Asia Occidental y, ¿por qué no?, incluso en América. Sí, El modelo de vigilancia que hay, por ejemplo, en Estados Unidos y que se empieza a utilizar en México es el mismo modelo chino. sí. Aquí en Chile están haciendo exactamente lo mismo. Están comprando enormes cantidades de cámaras biométricas para instalar en un primer momento en los aeropuertos y también en los estadios, lo cual va a ser el experimento que se va a hacer en Chile para después llevarlo hacia toda la ciudad. El modelo chino está partiendo por ahí, por el control social, mediante las cámaras biométricas, para llegar entonces a lo que hemos denominado la gobernanza mundial. Y ellos lo dicen, queremos una gobernanza mundial, lo dicen abiertamente. Entonces, no tenemos nada más que decir, o sea, ahí están. Antes nos ocultaban, antes decían, 30, 40 años atrás, decían, esto es conspiranoico, no, esto de conspiranoia. Yo recuerdo que esta ruta la leía yo el año 80, no, 80, en el libro de Sisinsky, La Era Tecnotrónica, donde Sisinsky, miembro del CFR, con David Rockefeller, estructuraron toda la ruta que se iba a llegar para llegar finalmente a una gobernanza global, buscando aliados como China y reducían también a Rusia como aliado. Y ahí está. Ellos vienen con un plan que ya es antiguo, ya se está renovando, ¿no? Muy, muy antiguo, diría. Sí, Maestro, muchas gracias. no, gracias a usted, profesor, de haberlo conocido, de relacionado con usted, después que no, de varios intentos no podíamos hacerlo, porque me pilló con mi computador, está medio, parece. Voy a tener que hacerle algún proceso para poder tener el Zoom bien, aunque yo me muevo más El el, StreamYard. StreamYard. Así que bueno, y a través de su canal, invito a los amigos a ver un canal que yo también tengo y de actividades que analizamos todo lo que tiene que ver con el devenir nacional aquí en Chile y su parte internacional, que es el canal República Andina Televisión, que así se llama, que está en YouTube. Y ahí República hace Andina TV. Andina Televisión, República Andina Andina Televisión en YouTube. en YouTube. Y al mismo tiempo tenemos una página web que es elcontacto.cl, donde también hay muchos artículos de políticos, religiosos, filosóficos, de todo un poco, En para que contacto.
para nuestro amigo. Elcontacto.cl. En contacto.ce. L. Sí, Ah, CL. 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 Elcontacto.cl. Correcto. El maestro Muñoz Alvear, pues seguramente estará más seguido con nosotros. Maestro, le mandamos un Así es. abrazo hasta el hermano país de Chile, entrañable. Sí, igualmente, profesor. Un gran saludo a todos sus auditores de México y Qué amable. alrededores también. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Que esté muy bien. Gracias por su invitación. Al contrario, y sobre todo también muchísimas gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.